Lo que Jehová ha hecho para alimentarnos en sentido espiritual incluye la preparación de programas como este. Los que desean contribuir para cubrir todos los gastos relacionados con la preparación del alimento espiritual pueden hacer donaciones en línea mediante el sitio donate.jw.org. Y ahora ha llegado el momento de escuchar el discurso final de esta asamblea. El papel que desempeña Jesús es esencial para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo nos ayuda cuando se pone a prueba nuestra fe? Prestemos atención entonces al hermano Rolando Dean, miembro del comité de sucursal, quien concluirá esta asamblea con el discurso: fijemos la mirada en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cuántas lecciones valiosas podemos obtener al contemplar los ejemplos de hombres y mujeres fieles del pasado? Esto es algo que se hizo resaltar en nuestra última asamblea regional del año 2021, Poderosos gracias a la fe. Qué claro quedó en nuestra mente y nuestro corazón lo razonable que es tener fe en la existencia de Dios, en su palabra, en sus normas morales y en que Él nos ama, tal como estos ejemplos lo hicieron. Y en esta asamblea de circuito que estamos finalizando ahora, titulada Fortalezcan su fe, cuántas razones también se nos han dado mediante esos ejemplos de personas fieles del pasado para que sigamos fortaleciendo nuestra fe. Bueno, la Biblia nos revela muchos detalles de las vidas de estos ejemplos del pasado, como se menciona, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Allí recordamos que por inspiración divina el apóstol Pablo, él presenta una definición concisa de la fe. Y también en ese capítulo hay una lista de hombres y mujeres de fe de la talla de Noé, Abraham, Sara, Rahab, por ejemplo. Y es interesante que allí, en ese contexto, se explica que un aspecto sobresaliente en sus vidas es que todos ellos esperaban al Mesías. Y algunos hasta escribieron por inspiración divina algunas de las profecías relacionadas con el Mesías que hoy están en la Biblia. Pero ellos no entendían cómo se cumplirían las profecías relacionadas con él. Por ejemplo, miren ahí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, específicamente en el versículo 13, hablando de estos ejemplos, dice: todos ellos murieron firmes en la fe, aunque no recibieron las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto. ¿Saben que en el primer siglo, otro apóstol, también por inspiración divina, usa un argumento parecido ahora escribiendo a otros cristianos que no eran mayormente judíos, a diferencia de lo que había pasado con Pablo, que escribe esta carta a los cristianos que estaban en Judea? Les invito a que veamos la primera carta de Pedro en el capítulo 1 y veamos el razonamiento que hace aquí Pedro hablando también del Mesías esperado, ¿no? Primera de Pedro 1, 10 y 11. Sobre esta salvación hicieron una investigación minuciosa y una búsqueda cuidadosa los profetas que profetizaron acerca de la bondad inmerecida reservada para ustedes. Siguieron investigando a qué momento en particular o a qué época respecto a Cristo señalaba el Espíritu dentro de ellos cuando testificaba de antemano acerca de los sufrimientos que le esperaban a Cristo y de la gloria que vendría después. Entonces, de este análisis podemos decir que en un sentido, la fe de todos aquellos hombres y mujeres fieles anteriores al ministerio terrestre de Jesús, como que esa fe era incompleta o imperfecta, porque ellos no comprendían las profecías que para entonces aún no se habían cumplido,
con relación a Jesús como el Mesías y a la descendencia prometida. Pero después del nacimiento de Jesús, después de su ministerio, de su muerte, de su resurrección a la vida celestial, todas estas profecías que ya se cumplieron hacían que la fe en Jesús tuviera un fundamento más firme, ahora estando respaldado por hechos históricos. Por eso para nosotros también ahora en este tiempo podemos decir que ya hemos visto, que sabemos del cumplimiento de la mayoría de las profecías que hablan de Jesús, como que nuestra fe entonces se perfecciona, se hace más completa. Sí, gracias a que Cristo cumplió todas estas profecías que aparecen en la Biblia relacionadas con el Mesías, entonces ahora para nosotros los cristianos ya tenemos que pensar en Él no como el Mesías prometido meramente. Esto es algo que comenta la carta a los Hebreos. Les invito a que veamos Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 2, y prestemos atención ahora a qué calificativos se le dan a Cristo. Hebreos 12:2, mientras fijamos la mirada en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Por la felicidad que fue puesta delante de él, aguantó un madero de tormento, sin importarle la humillación, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. En este versículo encontramos la base o la idea del título de este discurso. Allí se nos anima a que prestemos atención, dice, o fijemos la mirada en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Así que estos dos calificativos que tiene Cristo, por todo lo que Él ya ha hecho y todo lo que todavía tenemos por delante, hace que nuestra fe se pueda fortalecer. Y en esta carta a los Hebreos no solamente se habla de Jesús ahora presentándolo no meramente como el Mesías, sino como el agente principal y perfeccionador de nuestra fe, sino que, como vamos a ver más adelante, se habla de Él como nuestro sumo sacerdote. Y en este papel, en este rol que tiene Cristo, es importante que ahora Él nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Por eso, en este discurso, hermanos, vamos a ver por lo menos 4 maneras, 4 formas en que Jesús como un sumo sacerdote nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe. Miren, una manera es, Él nos ayuda cuando cometemos un pecado. Nos ayuda cuando perdemos a un ser querido. También nos ayuda cuando se nos presiona para que traicionemos nuestra fe. Y una cuarta manera es que Él nos ayuda cuando tenemos dudas. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la primera de las maneras en que Jesús nos ayuda? Bueno, decíamos que Él es un sumo sacerdote compasivo. Claro, gracias a que Él cumplió todas estas profecías, entonces nosotros ahora podemos beneficiarnos del rescate, del sacrificio redentor de Cristo. Podemos beneficiarnos de Él debido a que es nuestro sumo sacerdote, quien está oficiando por nosotros. Vamos a ver cómo también la carta a los Hebreos, esta vez en el capítulo 4, en los versículos 15 y 16, nos revela este detalle. Dice Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida justo en el momento en que necesitamos ayuda. Así que Él es un sumo sacerdote misericordioso. Claro, Él sufrió y ese sufrimiento hizo que Él se perfeccionara. Y claro, el que tengamos fe en Jehová
y en Jesús implican que nosotros confiemos en que ellos están dispuestos a perdonarnos. Es una parte básica de nuestra fe. De hecho, en el Salmo 86:5, allí se comenta que Jehová está dispuesto a perdonarnos. Y en varios relatos en los evangelios, por ejemplo, como aparece en Mateo 9, en una de las conversaciones que Jesús tenía cuando enseñaba, él hizo muy claro más de una vez que él vino aquí para salvar a pecadores. De hecho, a Jehová le dio poder para perdonar pecado. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta entonces de que Cristo, como este sumo sacerdote, él ahora nos ayuda cuando cometemos un pecado? Bueno, si nosotros cometemos un pecado grave, no está Cristo al lado nuestro físicamente. Entonces, ¿cómo lo hace? Y aquí vamos a tener un tema, hermanos, que se va a recalcar o va a resaltarse varias veces en distintos aspectos. Cristo, con la autoridad y el poder que Jehová le ha dado, ha nombrado ancianos en la congregación. Entonces, si cometemos un pecado, los ancianos son quienes van a ayudarnos a que nosotros recibamos el perdón de Jehová. Por eso en la carta que escribió Santiago en el capítulo 5, aquí es evidente que no está hablando de la curación milagrosa, física, sino que está hablando de enfermedades espirituales, como cuando una persona comete un pecado está enferma. Vean Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole el aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha por fe hará que el enfermo se recupere, y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Así que la angustia que puede causar cometer un pecado, pero si tenemos fe en que Jehová nos va a perdonar porque Él está dispuesto a hacerlo, si pensamos que en Jesús nos está ayudando como nuestro sumo sacerdote, entonces podemos recibir el perdón, la ayuda de Jesús. Esto, por supuesto, nos hace pensar también que a veces en ocasiones, si nosotros queremos imitar a Jesús, es importante que también estemos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. ¿Verdad que esto tranquiliza mucho nuestro corazón? ¿Verdad que nos fortalece? Saber que ahora en este momento en el que estamos viviendo con nuestra imperfección, gracias al rescate, podemos recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Y se imaginan ustedes lo que será el futuro cuando Jesús ahora utilice también este valor del rescate para guiar a toda esa gran muchedumbre que describe allí Apocalipsis en el capítulo 7, en esa visión donde se los ve que están de pie delante del trono de Jehová, en una condición limpia, aprobados, para entrar en el paraíso, gracias al sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué les parece si vemos la segunda manera en que Jesús nos ayuda como sumo sacerdote? Decíamos que esto puede suceder cuando estamos sufriendo quizás o tenemos la pérdida de un ser querido. ¿Qué seguridad tenemos de que Cristo puede ayudarnos en estas circunstancias? Pero no solamente de que puede, sino que lo hace. Bueno, el sufrimiento que Cristo padeció hizo de que Él fuera un sumo sacerdote perfecto y compasivo. Él entiende lo que es sufrir. Veamos cómo también la carta a los Hebreos nos comenta sobre esto. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 2 ahora. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18. Así pues, tuvo que llegar a ser igual que sus hermanos en todo sentido para poder ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo relacionado con Dios, a fin de ofrecer un sacrificio de reconciliación por los pecados de la gente. Como él mismo sufrió
cuando lo pusieron a prueba, está capacitado para ayudar a los que son puestos a prueba. Así que Jesús, por el sufrimiento que tuvo, como sabe lo que es sufrir, Él ahora está capacitado para ayudarnos. Y como es compasivo, es un sumo sacerdote tan amoroso, Él cuando ve que una persona sufre, se compadece. Pero no solamente eso, sino que quiere ayudarlo. Y una de las cosas que más sufrimiento pueden causarnos cuando perdemos a un ser querido en la muerte. Bueno, en la Biblia encontramos varios casos de personas a quienes Jesús personalmente ayudó en circunstancias como estas. Vamos a comentar brevemente algunos ejemplos. Si nosotros miramos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, allí encontramos un relato donde Jesús estaba predicando y llega a una ciudad, ahí nos explica que es la ciudad de Naín. Por lo que dice el relato, probablemente tiene que haber sido quizás las 5 de la tarde, más o menos 4 o 5 de la tarde. Y claro, cuando él va llegando ahí, un grupo de personas iba saliendo con una mujer, una viuda, que iba a enterrar a su hijo único. Esta mujer seguramente ya había sufrido una pérdida porque era viuda, y ahora a alguien que era lo único que le quedaba para cuidarla también lo pierde en la muerte. Acá el versículo 13 dice que cuando el Señor vio a la mujer, se conmovió profundamente y le dijo, no llores más. Así que Jesús sintió compasión. Probablemente Jesús se acordó de su propia madre, porque para esta época María quizás era viuda, y en poco tiempo María también iba a experimentar la muerte de un hijo como él, tan querido. Bueno, qué amoroso ejemplo de la compasión de Jesús. Así que vemos que él siente la compasión, quiere ayudar y lo hace. Pero no solamente la muerte causa sufrimiento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, hay un relato donde Jesús también se acerca a una ciudad predicando y aparece un hombre leproso. ¡Qué enfermedad tan triste! Una persona que era leprosa era separada de la sociedad, tenía que mantener distancia. Quizás este hombre, ¿cuánto tiempo haría que nadie, ni siquiera sus seres queridos, lo tocarían? Porque todos tenían que alejarse. Bueno, cuando él lo ve a Jesús, dice el relato que él cae rostro a tierra y le suplica a Jesús que por favor le ayude. Dice el versículo 13, así que Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo quiero, queda limpio. Así que Jesús se compadeció de tal manera que algo que nadie haría, tocó a un leproso y lo curó. Qué compasivo, ¿verdad? Y otro relato muy conmovedor, un ejemplo más, lo tenemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Aquí tenemos los últimos momentos de la vida de Jesús. Él estaba colgado del madero, agonizando, quizás sus últimos suspiros de vida. Pero ahí el relato comenta de que cuando él estaba colgado allí, estaba su madre, y había otras mujeres, una parienta de Jesús, la hermana de su mamá, otras dos. Y cuando Jesús ve allí a su mamá, ahora se dirige a ella, dice el relato, y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y sacando fuerza en sus últimos suspiros, le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Jesús tenía hermanos, pero claro, en esos momentos todavía ninguno de ellos había aceptado la verdad. Así que él estaba preocupado por ella, se conmovió y trató de ayudar. De hecho, lo hizo. Bueno, estos ejemplos que hemos analizado brevemente, ¿cómo nos ayudan a nosotros a pensar de que si por alguna razón estamos sufriendo o hemos perdido un ser querido, Jesús también
se compadece de nosotros y nos ayuda. ¿Cómo lo hace? Porque nuevamente no está físicamente, Él es un espíritu. Bueno, recordemos que en la Biblia se habla de Jesús como el pastor principal y como tal Cristo ha nombrado pastores cariñosos en la congregación para cuidar el rebaño de Dios. De hecho, en la primera carta de Pedro 5:2 Él recuerda de que somos pastores asignados por Cristo para cuidar del rebaño. Por eso cuando los ancianos consolamos, animamos de buena gana a las ovejitas que están sufriendo o han perdido un ser querido, usando palabras agradables, suaves, apropiadas, estamos haciendo eso, ¿no? Mostrando la compasión de Jesús. Y saben que hablando de la labor de los ancianos, cómo nosotros percibimos mediante ellos el cuidado, la compasión de Jesús, quisiéramos hacer una mención especial a un grupo de ancianos que trabajan en los comités de enlace con los hospitales. Y también a los hermanos que en este último tiempo han cobrado un protagonismo tan importante, ¿no? Trabajando en los distintos comités de socorro. Mire, les voy a contar unas breves experiencias que ilustran por qué la labor de estos hermanos hace que nosotros percibamos el amor de Jehová mediante Cristo. Está Cristo detrás de todo esto. A veces las estadísticas son un poco frías, pero a veces es bueno comentar algunos números para que tengamos una idea. Miren, hermanos, los que trabajan en los distintos grupos de comité de enlace con los hospitales, eso es una labor que hace años que se realiza. Hay un grupo grande de hermanos que trabajan, además de atender a su familia, la congregación, en horas difíciles, yendo a hospitales, y en esta época de pandemia su trabajo no ha minorado, se ha hecho más complejo, más difícil, pero siguen ayudando a nuestros hermanos a que encuentren tratamientos apropiados para la salud, una labor realmente muy abnegada. Y si hablamos de los hermanos que trabajan en los comités de enlace, los comités de socorro, desde hace ya más de 1 año y medio que comenzó este trabajo y se fueron asignando distintos comités al punto que en nuestro país tenemos actualmente 5 comités de socorro y 1 en el territorio de Uruguay. 32 ancianos son asignados en estos distintos comités de socorro. Ellos, por supuesto, trabajan con un grupo de colaboradores, otros voluntarios. Hay más de 260 hermanos trabajando con ellos para que todo esto pueda funcionar. Y claro, hemos aprendido muchas cosas, hermanos, porque desde que esto comenzó a funcionar, hemos pasado por distintos momentos. El comité de socorro no solamente lleva alimentos, que en su momento, por supuesto, se hizo en una gran cantidad. Algunas de las estadísticas que tenemos muestran que por lo menos en este último tiempo más de 33 toneladas de alimentos, además de otros suministros sanitarios y otras cosas para la atención de los hermanos, agregado a todo lo que las congregaciones personalmente hacían disponible para sus propios hermanos. Pero saben que hubo una faceta en un momento donde los hermanos de los comités de socorro asumieron un rol diferente, necesario, porque en países como los nuestros llegó un momento donde el sistema de salud lamentablemente colapsó, la atención era muy, muy pobre, y entonces nuestros hermanos se encontraban en situaciones donde quizás hablaban a un número de teléfono, les prometían que venía una ambulancia, no venía, que los iban a atender, no venían. Entonces comenzó una situación bastante delicada para muchos de nuestros hermanos. Bueno, estos hermanos imitando el amor de Jehová, haciendo que nuestra hermandad sienta el amor, la compasión de Cristo mediante ellos, empezaron a trabajar en cooperación con los hermanos de los comités de enlace y lograron armar un grupo de voluntarios, por lo menos 56 médicos
y 86 enfermeros y enfermeras formaron un grupo para dar contención a nuestros hermanos, para dar asistencia médica remota, mediante teléfono, videollamadas. Por lo menos a 2.000 hermanos se los estuvo atendiendo. No es que fueron 2.000 llamadas. 2.000 hermanos que a veces había que hacer un seguimiento, había que estar con ellos, consolándolos, dándoles esperanza, dándoles ideas, cómo buscar tratamientos, qué hacer. Y los hermanos se han sentido realmente reconfortados. De hecho, llegaron muchísimas experiencias realmente conmovedoras de cómo los hermanos expresaban de que vieron la mano de Jehová en esto. No eran simplemente hombres de un comité de socorro, o médicos o enfermeras. Era Jehová trabajando a favor de ellos. Así que cuánto nos tranquiliza saber de que Cristo es compasivo y realmente como sumo sacerdote puede ayudarnos. Por eso, hermanos, cuando los ancianos demuestran que nos quieren, están imitando el amor de Cristo que Él siente por cada uno de nosotros. El otro punto que queríamos comentar, la otra ayuda, es que Cristo nos ayuda cuando se nos presiona para que traicionemos nuestra fe. Estas pueden ser situaciones muy difíciles porque ante la presión, si uno tiene temor a la gente, esto puede debilitar nuestra fe, pero no debemos tener miedo, ni siquiera cuando nos amenacen con hacernos daño. Bueno, ¿cuál es la seguridad que tenemos? ¿Cómo podemos percibir de que Cristo como sumo sacerdote nos ayuda cuando se nos presiona para que traicionemos nuestra fe? Vamos a ver cómo la Biblia acá en esta carta a los Hebreos nos habla un poquito de esto. El ejemplo de Jesús nos va a ayudar, porque recuerden, tenemos que fijar la mirada en Él como el agente principal, perfeccionador de nuestra fe. Vamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, y les invito a leer los versículos 7 hasta el 9. Durante su vida en la tierra, Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor de Dios. Aunque Él era su Hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió. Y después de haber sido perfeccionado, luego de ser llegó a ser el responsable de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Claro, Cristo ilustra de que no es fácil obedecer en el mundo de Satanás, con las presiones del diablo. Pero aquí nos garantiza la Biblia de que Él ahora, por lo que sufrió, fue perfeccionado y Él puede venir en nuestra ayuda en estos momentos difíciles. Esas presiones, hermanos, vienen de diferentes maneras, ¿verdad? Quizás en el trabajo, en la escuela. ¿Cuántas situaciones difíciles? La burla, la persecución. Pero Cristo, como sumo sacerdote, Él puede estar allí al lado nuestro para ayudarnos. Y esto es algo que lo experimentó el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo pasó por situaciones muy difíciles por causa de su fe. En la segunda carta a Timoteo, esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo, y él la escribió cuando estaba encarcelado por segunda vez. De este segundo encarcelamiento es cuando el apóstol Pablo prácticamente no salió de allí, ¿verdad? Pero él en esta carta, cuando le escribe a Timoteo, le comenta de la experiencia que había tenido anteriormente. Miren, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en los versículos 16 y 17, dice él: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Deseo que no se les pida cuenta por eso. Sin embargo, el Señor sí estuvo a mi lado y me fortaleció para que por medio de mí se predicara
plenamente el mensaje y todas las naciones lo oyeran, y fui rescatado de la boca del león. Así que a pesar de un momento tan difícil, él pudo fortalecerse, él percibió el poder de Jehová mediante Cristo mientras él estuvo allí. Aunque físicamente quizás quedó solo, pero vieron que él usa aquí una figura retórica, ¿no? Dice, fue rescatado de la boca del león. Bueno, esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo nos hace pensar, hermanos, que a nosotros también, si por alguna razón tuviéramos que enfrentar situaciones muy difíciles por causa de nuestra fe, así como Pablo recibió ayuda, inclusive él estuvo hasta la muerte, pudo percibir el cuidado de Jehová y la protección, nosotros también tenemos la seguridad de que Cristo estará con nosotros. De hecho, en este tiempo a veces pensamos en los hermanos de Rusia o hermanos que antes pertenecían a la antigua Unión Soviética u otros países. Cuánta presión, cuánto sufrimiento, cuánta injusticia. ¿Cómo lograron ellos soportar? ¿Cómo hicieron? Bueno, Cristo, el agente principal, el tenerlo a Él presente, nos da la seguridad de que tendremos la ayuda en el momento necesario. Bueno, la última parte que queríamos ver es que Jesús puede ayudarnos a vencer nuestras dudas. ¿Dudas? Bueno, Satanás el diablo intenta debilitar nuestra fe sembrando dudas. ¿Por qué no podemos tener dudas? ¿Por qué no hay lugar para las dudas cuando tenemos fe? Vamos a ver la carta a los Hebreos en el capítulo 11, Hebreos 11, el versículo 6. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Bueno, la fe no da lugar a las dudas, pero como el diablo quiere debilitar nuestra fe, él insiste en esto. De hecho, en el relato de Génesis, en el capítulo 3, encontramos la triste historia de cómo en el inicio de la historia de la humanidad, mediante dudas, Satanás logró apartar a la primera mujer y también al primer hombre de servir a Jehová. Bueno, Cristo es el perfeccionador de nuestra fe. Entonces, Él ahora nos puede ayudar a que nosotros venzamos las dudas y permanezcamos sanos en la fe. ¿Y cómo hace uno para que Cristo lo ayude en estas circunstancias? Miren, hay dos relatos en la Biblia que ilustran momentos en que Jesús ayudó a dos apóstoles, a dos allegados de Él que tuvieron dudas. El relato de Mateo en el capítulo 14, allí tenemos el episodio cuando Jesús se acerca caminando sobre las aguas, mientras ellos estaban en la barca cruzando el mar de Galilea, ¿verdad? Y luchaban contra el viento. Pedro lo vio a Jesús y le dijo que lo invitara a caminar sobre las aguas para asegurarse que era él. Bueno, cuando Jesús le dice a Pedro que venga, ¿qué pasó? Apenas Pedro sale de la barca y comienza a caminar, de repente al mirar la tormenta se asusta y comenzó a hundirse. Pensemos, hermanos, que Pedro sabía nadar y apenas había salido de la barca, así que él probablemente pudiese haber dado vuelta y nadar y subir de nuevo, pero en vez de eso es notable de que Pedro ahora no confió en sí mismo, sino que él le pidió ayuda a Jesús. Él le dijo, Maestro, lo miró a Cristo, le extendió la mano y Cristo lo ayudó a salir.
Ahí tenemos un detalle importante, hermanos, porque a veces si nuestra fe por alguna razón se hace débil, entonces lo que tenemos que hacer es mirarlo a Cristo, el agente principal y perfeccionado de nuestra fe. Bueno, Cristo buscó la mirada de Jesús en el medio de la tormenta. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? No está Cristo físicamente, pero nosotros podemos mirarlo a Cristo, podemos prestar atención a Él, cuando, por ejemplo, nos empapamos de su vida, cuando leemos de Él, cuando tratamos de imitar su ejemplo. Eso va a fortalecer nuestra fe y va a disipar las dudas seguramente. Y el otro caso notable hablando de dudas es el de Tomás. Él era un discípulo de Cristo. Cuando Jesús resucitó, dice el relato que el mismo día que había resucitado, que fue temprano en la mañana, pero transcurrió el día cuando se hizo de noche, Jesús estuvo con sus apóstoles. Por alguna razón no estuvo ahí Tomás. Cuando los otros le cuentan, a menos que yo vea las heridas en las manos o la herida en el costado, no creo, dijo Tomás. Bueno, su oportunidad le llegó 8 días después cuando Jesús aparece de vuelta y entonces ahora Jesús le dice, ve y cree. Bueno, de estos dos ejemplos, hermanos, podemos aprender que si por alguna razón hay alguna duda, para que Cristo nos ayude, es importante que usemos las cosas que Él nos da para ayudarnos. Tenemos la palabra de Dios, escrita por inspiración divina, el mismo Espíritu Santo, y tenemos a la congregación cristiana, tenemos a nuestros hermanos, que son provisión de Jehová mediante Cristo. Por eso, si hay alguna duda, cuando uno examina con cuidado las Escrituras, cuando uno aprovecha todo el alimento espiritual que nos brinda la clase del esclavo fiel y prudente, logramos disipar las dudas. Y Cristo nos ha dado hombres como regalos, como pastores y maestros, que con mucha paciencia están allí para ayudar a los que tienen dudas persistentes. De hecho, en la carta que escribe Judas, se explica con claridad de que a los que tienen dudas hay que arrebatarlos del fuego. Así que Cristo nos da la manera en que podemos percibir su ayuda. Y saben que aquí también merecen una mención especial los padres cristianos, a padres que ayudan con paciencia a sus hijos a vencer dudas. Sabemos que la admonición bíblica, la responsabilidad que tienen los padres, según dice Efesios 6:4, es criar a los hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Y uno ve a esos niños pequeñitos, tan encantadores, como están allí a veces, hasta ahora que tenemos reuniones de otra manera, prestando atención en las reuniones, comentando, algunos hasta ya son capaces de dar discursos estudiantiles. ¡Qué encantadores!, ¿verdad? Pero claro, los niños van creciendo. ¿Qué pasa cuando los niños se hacen un poco más grandes? Ahora llegamos a esa etapa tan difícil como es la adolescencia. A veces los padres se dan cuenta de que a lo mejor es necesario corregir algunas malas tendencias o algo que es alguna actitud o algo que realmente detrás de eso, cuando dejan de ser niños, quizás están apareciendo dudas. La adolescencia es una época muy difícil, la influencia de los niños en la escuela, el entorno, a ellos les puede hacer muy difícil encaminarse y a lo mejor dedicar su vida a Jehová. A veces un hijo quizás comienza haciendo preguntas que los padres se sienten perplejos. Mira, hay una experiencia que ilustra eso, ¿no? Quizás usted imagínese a ese niñito tan encantador que sabe el nombre de Jehová, que sabe textos bíblicos. De repente le pregunta, ¿y quién es Dios? Y si la Biblia no es su palabra, ¿cómo sabemos que es Dios quien nos dice que hagamos esto o aquello? ¿Sabe que en una experiencia que comentó en la revista La Atalaya, un joven le decía a su padre, ¿por qué
tienen que juzgar si yo no creo lo mismo que creen ustedes. Y sabe que el papá dijo que muchas veces su hijo hasta les hablaba con rabia, pero no rabia contra su mamá o contra él, sino contra la verdad, porque culpaba a la verdad de haberle hecho la vida tan difícil. Bueno, allí, hermanos, aparece el papel de los padres. Con paciencia, con amor, porque los padres son los responsables de criar a los hijos, son los más cercanos a ellos. Entonces, imitando el modelo de Jesús o percibiendo el interés de Jesús, qué importante lo que ustedes hacen, hermanos, que son padres, para salvar a sus hijos de las dudas, con cariño, con amor. Bueno, hemos visto entonces 4 formas en que Jesús nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Bueno, ¿y qué hay de ahora en adelante? Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe. No hay duda de que vivimos en un tiempo difícil, en el tiempo del fin. Estamos viendo cosas muy tristes, cosas muy difíciles, y el mundo en el que estamos viviendo es claro que no va a mejorar. Seguramente en el futuro vendrán más pruebas. Por eso en esta asamblea se nos está ayudando, hermanos, porque tenemos que estar listos para luchar con todas nuestras fuerzas por nuestra fe. Bueno, ¿y cómo podemos fortalecer nuestra fe? El entero programa de esta asamblea nos ha ayudado a eso, hermanos. Hemos tenido discursos en la asamblea donde se han destacado aspectos relacionados con, por ejemplo, la necesidad de pedirle a Jehová en oración que nos dé más fe y que nos dé Espíritu Santo. Porque si la fe es parte del fruto del Espíritu, uno de los textos que se leyó en el inicio de la asamblea es Lucas 11:13, cuando Cristo dice, sigan pidiendo y se les dará. También es importante que para fortalecer nuestra fe, leamos la Biblia todos los días y podamos meditar en ella. Uno de los pasajes que se leyó a través del programa fue Romanos 12:17, donde tiene la idea de que la fe sigue al oído, viene después de haber escuchado, después de haber aprendido. Por eso es importante que si queremos fortalecer la fe, tenemos que alimentarla, tenemos que leer la palabra de Dios. Y también en otro de los discursos se leyó de Romanos 1:11 y 12, donde el apóstol Pablo, ustedes recuerdan, él tenía el deseo de visitar a los hermanos de Roma. ¿Por qué quería estar con ellos? Bueno, el apóstol Pablo allí explica que era para un intercambio de estímulo, para que mediante la fe de ellos y la fe de él, entre ellos, pudieran tener un intercambio para fortalecer su fe. Por eso es importante que nosotros pasemos tiempo frecuentemente con quienes tienen fe. Y en esta época difícil, probablemente donde no estamos en el salón del reino, podemos también compartir con nuestros hermanos. De hecho, lo estamos haciendo muy bien. Y otra cosa que podemos hacer para fortalecer nuestra fe es lo que explica la Biblia en Romanos 10:10, que se leyó también aquí en la asamblea. La idea de este pasaje es que si viene bien con el corazón uno ejerce fe, pero con la boca hacemos declaración pública para salvación. Así que, hermanos, si queremos fortalecer la fe, es importante que prediquemos y enseñemos las buenas noticias del reino, que participemos en esta obra todo lo más que podamos. Y por lo que hemos visto en este discurso final y ahora en esta asamblea, algo que va a fortalecer nuestra fe, hermanos, como decía el título de este discurso, tenemos que estudiar detenidamente el ejemplo de integridad de Jesús. Cuando decimos estudiar es fijar nuestra atención, contemplarlo. Vean por favor cómo la carta a los Hebreos en el capítulo 12, habíamos leído el versículo 2, y ahora miren cómo se completa el pensamiento con el versículo 3, Hebreos 12:3. Sí, dice, piensen detenidamente
en el que aguantó tantas palabras hostiles de parte de los pecadores que actuaban en contra de sus propios intereses para que no se cansen ni se rinden. Así que Cristo Jesús, con su ejemplo, Él no se rindió, y si nosotros no queremos hacerlo, tenemos que prestar atención a Él, porque como decía en el versículo 2, mientras fijamos la mirada en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Pero noten, hermanos, que Cristo, aquí en el versículo 2, dice que ¿por qué aguantó Jesús? ¿Por qué su fe era fuerte? Vieron que acá en el versículo 2 dice que por la felicidad que fue puesta delante de él, aguantó un madero de tormento sin importarle la humillación y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Así que a Cristo le fortalecía la esperanza de lo que tenía por delante. Cristo sabía que si fortalecía su fe, si se mantenía fiel, Él iba a dar gloria a su Padre, iba a demostrar que el diablo es un mentiroso. Bueno, ¿qué hay de nosotros mirando a Jesús? Si nosotros meditamos también, hermanos, en el maravilloso futuro que nos espera, nos vamos a mantener reales. Piensen cómo será la vida del nuevo mundo. Eso será mucho mejor de lo que podemos imaginar ahora. Imagínense cómo será el tiempo cuando ni Satanás ni los demonios estén con su influencia malvada, cuando no tengamos ninguna clase de maldad, cuando no tengamos enfermedades, cuando no tengamos muerte, cuando cada día que nos despertemos nos demos cuenta que estamos llenos de energía, que estamos felices de estar vivos. Por eso aún ahora, hermanos, aunque quizás en ocasiones nuestra fe se vea sometida a prueba y veamos la necesidad de fortalecernos, pero esa fe de calidad probada va a ser considerada motivo de alabanza, gloria y honra para Jehová. Bueno, ahora tenemos que hacer la pregunta de repaso que tenemos en este discurso. Si usted mira en su programa, la pregunta de repaso para este discurso, ¿la recuerda? ¿La tiene a la vista? Esta pregunta decía, ¿por qué debemos fijar la mirada en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe? La respuesta básicamente está en Hebreos capítulo 12, en los versículos 2 y 3. Allí se nos asegura de que Jesús nos ayuda a aguantar la presión, a vencer las dudas, nos ayuda a soportar las pruebas y a recuperar nuestra salud espiritual cuando pecamos. Sí, somos personas comunes y corrientes, pero si tenemos una fe fuerte, podremos vencer al mundo así como lo hizo Cristo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, se nos da esa idea, ¿no es cierto? Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién puede vencer al mundo? ¿No es el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios? Por eso, hermanos, fijemos la mirada en el Hijo de Dios. Así no nos cansaremos ni nos rendiremos, sino que seremos fieles hasta el final. Gracias, hermano Dean, por este discurso tan animador. Estamos decididos a aprovechar todas las ayudas que Jehová nos ha dado para fortalecer nuestra fe. Y estamos muy agradecidos a todos los que han participado en el programa de hoy. Y para terminar esta animadora asamblea, los invitamos a cantar la canción 126, titulada Siempre fuertes, fieles y firmes. Después pueden hacer una oración de conclusión. Canción 126.